derecho y legitimidad al espacio que te otorga visibilidad y derechos, que es el espacio del trabajo económico, es decir, el del empleo, ¿no? Pero mientras que se ha producido un paso relativamente exitoso en estos lugares de las mujeres al mundo del empleo, no se ha producido en la misma medida la entrada de los hombres para asumir estas tareas que se realizan en el ámbito del hogar. Y por tanto se ha producido una situación en la cual hay muchísimas mujeres que asumen dobles y triples jornadas, teniendo que ocuparse de lo de dentro y de lo de fuera, ¿no? ¿Cómo se ha tratado de ajustar esa tensión que se producía cuando había menos tiempo para hacer trabajos que no se pueden dejar de hacer? Porque el cuidado de los cuerpos vulnerables sigue siendo una cosa absolutamente imprescindible para llevar una vida que merezca la pena vivirse, más o menos, ¿no? ¿Cómo se ha conseguido más o menos esto? Pues por dos vías fundamentales. Una ha sido una vía que ha consistido en la transferencia generacional de parte de ese trabajo, es decir, la aparición de los síndromes de las abuelas y abuelos esclavos, es decir, una parte de este trabajo se lo cedes a otras mujeres de la familia que pueden echarte una mano, y el otro mecanismo ha sido un mecanismo básicamente de mercado. Aquellas mujeres que por su situación de clase pueden pagar parte de estos trabajos, contratan a otras mujeres que por su situación de clase venden también su mano de obra para realizarlos, ¿no? Pero sigue siendo un trabajo que fundamentalmente sigue residiendo, insisto, de forma mayoritaria, sobre los hombros de las mujeres, creándose unas cadenas de cuidados que son femeninas, básicamente, y que además son globales, porque si paramos a pensar en de dónde vienen una buena parte de las mujeres que cuidan hoy a nuestras personas mayores, nos damos cuenta que vienen exactamente de los mismos lugares que las materias primas, alimentos y energía que sostienen nuestro metabolismo económico. Es decir, que en ambas dimensiones materiales, lo que es la dimensión ecológica, la dimensión de la ecodependencia y la dimensión de la interdependencia, sostenemos el equilibrio de nuestras sociedades sobre el trabajo humano y los recursos naturales de los pueblos de la periferia, ¿no? Bueno, esta tensión que se produce con el tema del cuidado se agrava además en las sociedades occidentales, en los países enriquecidos, cuando se dan una serie de cambios socioeconómicos y de organización social que hacen que, paradójicamente, habiendo menos tiempo para cuidar de los cuerpos, sin embargo haga falta más tiempo, ¿no? Por un lado, todo el proceso de envejecimiento de la población. Es que hay mucha más gente mayor, muchísima más gente mayor que cuidar. En segundo lugar, todo lo que tiene que ver con los diseños y el modelo de ciudad. O sea, yo imagino que muchos de vosotros y vosotras vivís aquí en Valladolid, que es una ciudad que tiene una escala más humana, un tamaño más humano, ¿no? Pero lo cierto es que el modelo urbanístico lo que hace es favorecer que el lugar en el que una persona vive, el lugar en el que trabaja, donde vivía su familia, donde tiene que comprar, estén cada vez más alejados. Y por tanto hace falta más tiempo para desplazarte por los diferentes lugares en donde se desarrollan las dimensiones de la vida humana, ¿no? El propio proceso de individualización y de individualismo que se ha generalizado, ¿no? En donde el cuidado o donde la atención de las necesidades básicas del hogar se desarrolla mucho más en el entorno de familia nuclear, no tanto en un ámbito más vecinal, comunitario, de familia extensa, como sucedía pues a lo mejor algunos años atrás, ¿no? Y por otro lado, la pura precarización del mundo del empleo remunerado, en donde trabajadores y trabajadoras tienen pocos recursos y poca fuerza muchas veces para poder pelearse por unos horarios o una organización del tiempo que sea compatible con las otras dimensiones de la vida, ¿no? Es decir, que se produce una dificultad que genera esta tensión, ¿no? Si ahora nos fijamos, y ahora sí voy a hablar de la crisis económica del Estado español, y vemos los recortes que se han producido en los últimos años, vemos los recortes en escuela infantil, los recortes en becas de comedor, los recortes en una raquítica ley de dependencia, pero que algo más o menos cubría, vemos los desahucios que se producen, vemos que cada vez hay más personas que terminan su periodo de protección ante el desempleo de 2 años y quedan sin protección, es decir, sin subsidio de ningún tipo, y nos preguntamos dónde se ajustan todas esas tensiones,
¿Dónde se cubren todas esas necesidades que la protección pública y el Estado como mecanismo de solidaridad colectiva deja de cubrir? Pues nos encontramos que eso entra directo dentro de las casas. Es decir, son los hogares mayoritariamente quienes asumen la comida de la criatura que no puede comer en el comedor del cole, quienes asumen el cuidado de los niños y niñas que no tienen posibilidad de ir a una escuela infantil pública, son los mayores, son quienes cuidan a los mayores que dejan de percibir algún tipo de ayuda de dependencia o incluso que son sacados de las residencias porque se necesita la pensión dentro de la economía doméstica, que esto está pasando bastante, ¿no? Son los hogares quienes acogen a las personas desahuciadas, son los hogares quienes se ocupan de ayudar a los hijos que se han quedado sin prestación por desempleo, ¿no? Es decir, son los hogares mayoritariamente quienes ahora mismo están ajustando y están sirviendo de amortiguador a los grandes recortes que se están produciendo en materia de protección pública y en materia de cuidado a las personas, por así decir, ¿no? Claro, dentro de los hogares, insisto, nos encontramos con que las familias muchas veces, en muchas ocasiones, no son entornos ajenos al conflicto ni ajenos a situaciones de poder, sino que en muchas ocasiones son las grandes corporaciones del patriarcado. Los hogares muchas veces son los lugares más peligrosos y más difíciles para muchas mujeres. Y nos encontramos con que, por ejemplo, los datos de una encuesta, como es la encuesta del uso del tiempo, que es una encuesta a la cual la sociología feminista le saca mucha chicha, pero que se hace muy de Pascuas a Ramos, ¿no? Los últimos datos de los que se dispone son del año 2010 y se había repetido la encuesta pues, prácticamente 10 años antes, ¿no? Y el análisis entre los datos de la primera encuesta de la que os hablo y esta última, la de 2010, pues hace aflorar cosas que están ahí y que conviene que tengamos en cuenta porque yo creo que en clave educativa tienen un manejo, vamos, evidente, ¿no? Los datos de 2010, fijaros que en 2010, cuando se hace la encuesta, la explosión de la burbuja inmobiliaria se había producido en 2007, entre 2008 y 2009 y 2010 desaparece muchísimo empleo, pero el empleo que desaparece mayoritariamente es empleo masculino, muy vinculado al sector de la construcción y sus sectores aledaños, que fueron los primeros que se desplomaron, ¿no? La encuesta refleja de forma clara cómo ha aparecido una gran cantidad de personas paradas, casi todas ellas hombres mayoritariamente, y sin embargo, curiosamente, de la primera encuesta a la segunda, se observa que las mujeres que conviven con sus parejas en situación de desempleo tienen más trabajo doméstico que en el periodo anterior. Es decir, con el marido parado en casa, las mujeres invierten más trabajo doméstico, ¿no? Se aprecia también en esta encuesta que en los hogares monomarentales las mujeres realizan menos cantidad de trabajo doméstico que en los espacios en donde se convive con la pareja, ¿no? Paralelamente aparecen también, y el otro día en unas jornadas que había hecho una asociación que se llama Psicología Solidaria, que están tratando sobre todo a personas que las están pasando canutas fruto de la crisis, empieza a aparecer una cantidad bastante considerable que ha ido incrementándose en los últimos años de hombres que tienen que ser tratados por profundas depresiones, intentos de suicidio y unas crisis de autoestima brutales. Se incrementan los consumos excesivos de alcohol, porque decían estas psicólogas, claro, al hombre que el patriarcado le asigna el rol de ganador de pan, en el momento en el que no puedes realizar esa función que te ha asignado la sociedad, te entra una depresión y entras en una situación de haber perdido completamente el sentido vital, ¿no? Nos encontramos entonces un poco con esa situación, esa situación de tensión que lo que hace es poner de manifiesto que las costuras del sistema, que eran costuras patriarcales, que eran costuras injustas, están reventando además, ¿no? Y ahí es donde hablamos de la crisis de reproducción social. Bueno, yo os he pintado aquí un panorama un poco negrillo, ¿no? Que yo creo que es un poco de dónde estamos, y yo creo que lo que es muy importante y la gran aportación que hace el ecofeminismo es una aportación que nos permite, por un lado, tratar de repensarnos y reubicarnos como especie dentro de este planeta,
y tratar un poco de repensar el marco de relaciones tanto en